Buenos días a todos. Bienvenidos a un evento más de Colombia Lee, a la industria editorial. Hoy estoy muy contenta de tener esta mesa que me motiva mucho en lo personal, que hemos llamado Una mirada a la historia del grupo editorial Norma, formación, creación y memoria para la industria editorial del país. Nos acompañan tres editoras maravillosas. La primera de ellas está todavía en proceso de conexión, que tiene unos problemas técnicos, María del Mar Rabasa, María Candelaria Postada y Margarita Valencia, a quienes les agradezco profundamente que hayan sacado este tiempo para que nos hablen de su periodo en Norma, de cómo empezaron allí y que podamos recordar, porque hemos sido muchos los profesionales que hicimos parte de lo que yo creo fue una escuela de formación para muchos de quienes estamos hoy en el sector del libro en el país. Quiero arrancar con un texto que escribió María Candelaria y que le envió a Paularín del Instituto Caricuervo para una investigación que estaba haciendo alrededor del tema, donde nos aterriza un poco para los que están, digamos, entrando al mundo editorial, conocer qué fue el grupo editorial Norma en su momento. Ahora comillas de María Candelaria, quien nos acompaña aquí. Fundada en 1960 como una editorial de textos escolares, Editorial Norma llegó a ser el grupo editorial más importante de América Latina, con oficinas y desarrollo editorial en todos los países del área, en Estados Unidos y España. Todo comenzó como una imprenta de la familia Carvajal en Cali, una época en la que Colombia era conocida por su buena calidad de impresión y sus bajos costos. Alguno de los hermanos Carvajal pensó que sería bueno hacer textos escolares, ya que la producción estaba garantizada. Abrieron una oficina en Bogotá porque había más oferta que en Cali y buscaron un gerente y unos editores. Ese gerente era Humberto Serna y el primer director editorial fue Luis Bernardo Peña. Tuvieron el buen tino de contratar a Montserrat Ordóñez y a María del Mar Rabasa, quien llegaría a ser la directora editorial de la importante línea de gerencia e interés general. Entonces, quiero darle aquí la palabra a María Candelaria para que nos cuente un poco cómo recuerda ese momento, ese comienzo de Norma, esa estructuración de ese grupo editorial, quiénes empezaron a ser parte y cómo ella lo recuerda. Bueno, tengo que decir que yo llegué de hacer un máster y buscaba puesto y me dijeron que había un puesto en Editorial Norma. Yo no sabía que era ser editora en realidad, yo había estudiado literatura. Entré y estaba María del Mar ya. María del Mar la habían contratado para la línea de gerencia, pero la línea de gerencia no había comenzado. Entonces nuestro oficio, el de Montserrat Ordóñez, una gran académica, el de María del Mar y el mío, era hacer cómics para Disney. Hacíamos cómics de Hulk, hacíamos cómics de Disney, rellenábamos, los traducíamos en realidad, y rellenábamos los globitos blancos con traducción para comprar la producción para Bogotá, para el resto del país. En realidad, todo empezó a cambiar cuando entró de gerente Fernando Gómez, un hombre con una visión empresarial grande, quien decidió hacer una estructura de gerentes generales, gerentes de mercadeo, gerentes de producto y editores, y varias divisiones. Se hizo la división de gerencia y luego tendría interés general. Se hizo la división de literatura, muy importante. Se hizo la división de literatura infantil y los textos que seguían. También se creó una división de referencia en la que yo estuve algún tiempo. Entonces, al entrar, la única persona que en realidad había estudiado como editora era María del Mar. María del Mar había ido a Estados Unidos y había hecho un curso de editora de textos. Y María del Mar nos enseñaba, me enseñó a mí, enseñaba a quien llegara, nos enseñaba cómo se hacía el oficio. Y fuimos aprendiendo completamente empíricamente, cosa que ahora afortunadamente Margarita ha cambiado y espero que hable de eso, porque Margarita ahora tiene una escuela de editores y los forma. Y ojalá hubiéramos tenido algo en ese momento. Sin embargo, nuestra labor como editoras a medida que avanzábamos era eso, era coger a la gente joven y enseñarle cómo hacer el oficio.
desde la selección de los títulos, desde decidir qué se iba a publicar, porque eso lo decidía el editor y después lo avalaban las otras instancias, hasta el trabajo fino de corregir el texto, que si bien no lo hacía el editor o lo hacía un corrector, era responsabilidad del editor. Y cuando salía un error en un libro, uno no decía fue culpa del corrector, sino del editor. O sea, el editor aglutinaba, era una figura que aglutinaba el, el quehacer de la editorial. Ese fue el comienzo. Poco a poco, Fernando creó oficinas editoriales en todos los países, no solo comerciales. En cada país de América Latina había desarrollo editorial. Eh, hubo en México, hubo en Estados Unidos, hubo en España, En Argentina. en Argentina muy importante, muy importante. Y obviamente las divisiones estrella eran gerencia, literatura, con Moisés Melo y con grandes editoras, Carmen Barbo y Margarita Valencia, y literatura infantil. En un momento dado, Fernando quiso que la división de literatura infantil creciera y yo le dije, yo quiero ser la directora de eso. Y me dijo, vaya, vaya, hágalo. Quiero decir algo. Todo esto que estoy contando y esta expansión se debía, por un lado, a la visión empresarial de Fernando. Por otro lado, al talento de los directores editoriales, pues de Moisés, de María del Mar. Y por otro lado, que había una abundancia de recursos, había dinero. Entonces íbamos a las ferias, íbamos a los eventos. Yo decía, quiero capacitarme en tal parte, y me decían, vaya, haga la capacitación. Fue una época de oro en que se permitió esa ampliación. Gracias, Margarita. María Candelaria, quiero preguntarle a Margarita cómo entra en este escenario editorial y quiero también preguntarle especialmente cómo se formó Margarita, de quiénes aprendió y cómo se vincula eso a ese oficio, cómo reconoce María Candelaria de formación de editores. Dios, Es decir, como ¿cómo? 15 preguntas, Sandra. Uno, ¿dónde empecé yo a formarme como editora? Y quizás este sea en Carlos Valencia Editores, que era la editorial que mi papá había fundado, en donde yo entré a trabajar apenas pude. Me formé como editora como se formó María Candelaria y como nos formamos todos en ese momento, que era aprendiendo en un sistema, en el sistema medieval de aprendices y maestros, que es como se formaron los editores siempre hasta que la industria editorial cogió una velocidad que ya no le permitió pararse a formar editores. Que creo que fue el momento en el cual se volvió ya no importante, sino urgente empezar a pensar en que la academia asumiera esa tarea de formación y esa tarea de investigación sobre lo que estaba pasando en la industria. Me fui a trabajar a Norma cuando Valencia Editores quebró y nada, María del Mar me llamó y en ese momento también Carmen Barbo, que había empezado la división de literatura y ensayo, se fue porque a su marido lo trasladaron a alguna parte y ella se fue con él. Entonces yo me quedé con la división de literatura y ensayo, que tenía un año de creada. Era en ese momento la más chiquita. Creo que el recorrido que nos señaló María Candelaria es importante, ese paso de textos escolares a gerencia, que creo que fue la nuez del grupo editorial, porque ahí fue donde se cocinó, digamos, la formación de la gran editorial.
y donde creo yo, tanto María del Mar, que era la que manejaba eso desde el comienzo, como el grupo editorial, pudieron aprender todo lo que después empezó a jugar en la formación de las otras divisiones, que era la negociación de derechos, la traducción, la formación de correctores de estilo, el trabajo específico del editor, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso se consolidó en gerencia durante la formación del catálogo de gerencia, que fue, y casi que me atrevería a decir, sigue siendo el catálogo más importante del grupo editorial. Después entró literatura infantil, que también fue un catálogo fundamental en el país. Es decir, fue un catálogo que realmente hizo una gran diferencia con el de gerencia. El de gerencia nació con la idea de formar gente para que alimentara la creciente industria colombiana a través de los libros. La literatura infantil nació en un momento en el que ese catálogo era absolutamente indispensable. También María del Mar estuvo ahí al comienzo y Silvia Castrillón, que empezaron a pensar muy en serio y a hacer de una vez que era hacer literatura infantil colombiana. Ahí nació esa colección preciosa y eterna que es la de los chigüiros. Eso se cocinó ahí y es bien importante el papel que cumplió el grupo editorial Norma, y María Candelaria lo sabe porque ella estuvo al frente de la división de literatura infantil y juvenil todo el tiempo dando línea, que fue lo que hizo Norma. Norma ahí iba y detrás de Norma o al lado de Norma, prefiero yo pensar, habíamos otros editores chiquitos haciendo lo mismo y consolidando, digamos, un espacio para la creación y la difusión de la literatura infantil y juvenil colombiana. Entonces, creo que eso fue fundamental también. Después, cuando hicieron literatura, que estaba ahí Melo, Moisés, y estaba ahí Carmen Barbo, lo que ellos hicieron, porque ya habían hecho un recorrido, fue echarse directo a Frankfurt y negociar con los capo di tutti capi, que en ese momento era Balcells, básicamente, la gran agente de los derechos en español, 3, 4, 5 nombres que le dieran como solidez y quizás apariencia al catálogo literario. Entonces, a diferencia de literatura infantil, aquí en literatura empezaron por fuera. Compraron a Mutis, por ejemplo, que fue como la joyita de la corona, si queremos, hasta que llegó García Márquez durante años. Compraron a los representantes de lo que era la literatura latinoamericana en nuestra generación, digamos. Roa Bastos, Bryce, Uslar Pietri, más tarde, en fin, un poco las constelaciones alrededor del boom. Y empezaron a comprar libros por fuera, libros en inglés para traducir, 1, 2, y yo llegué en ese momento en el que estábamos como empezando a consolidar el catálogo de literatura y ensayo. Literatura era literatura y ensayo. Es importante eso, porque la edición de literatura y ensayo tenía 3 colecciones, después fueron 5, pero tenía 3 colecciones básicas, 2 básicas, uno La otra orilla, que en su primera versión tenía un diseño de Alberto Sierra, yo creo. Tenía Cada y Cruz, que fue una colección talentosamente pensada y realizada y que dirigió Iván Hernández desde Medellín.
y que fue también el Centrico en donde en realidad empezaron a moverse, se empezó a mover el trabajo para los traductores colombianos, que había muchos, después de eso hubo más, y ese fue un campo como que abrió posibilidades para la traducción. Caray Cruz era una colección de literatura pensada en la escuela, en la universidad. Caray Cruz también tuvo una patica en filosofía después, si no recuerdo mal. Caray Cruz era una colección de guerrera, barata, con un aparato crítico que ayudaba a los estudiantes a moverse en el texto y buenas traducciones, muy buenas traducciones. Ahí, a la vera de Iván, que fue el que como arrancó esa colección, después creció y se formó otra gran editora colombiana que es Claudia Cadena, que más tarde abrió la colección de poesía en literatura y ensayo, y Patricia Miranda, que sigue trabajando como editora en muchas áreas y que es una mujer muy bien formada y muy talentosa. Después entró Ana Roda a dirigir esa división y Ana abrió, por ejemplo, un par de colecciones graciosas. Abrió una colección que se llamaba Bestsellers, que trataba un poco de moverse de la literatura más, digamos, highbrow a literatura más popular, más comercial. Ana hizo también una colección sensacional de literatura negra, que también fue como abrir un espacio en Colombia para una literatura que descubrimos no había empezado a acumular los lectores que tenía en otras partes del mundo. En el centro, Ensayo, que fue una colección que manejó Rodrigo de la Osa, que también empezó allá y siguió y sigue siendo un editor en funciones. Y en esa colección de ensayo se abrieron las puertas al pensamiento de afuera, pero también al pensamiento colombiano. Entonces salió, por ejemplo, se me ocurre aquí de primerazo el trabajo tan importante que hizo Beatriz Castro sobre las mujeres y la vida cotidiana, que fue un trabajo que se hizo desde la Universidad del Valle, si no recuerdo mal. Salió el libro de Marco Palacios y de Safford de Historia de Colombia, que por lo menos hasta la llegada del libro de Jorge Orlando de hace 2, 3 años era como el gran texto que comprendía toda la historia de Colombia. Y también se publicaron autores extranjeros, Gombrich, por ejemplo, Krugman, estoy mal, no sé, pensadores, filósofos, economistas. Era una colección redonda, ambiciosa, que yo creo que también hizo mucha mella en los lectores colombianos. Y digamos que la línea de mostrar en esta constelación de pequeñas colecciones que era la división de literatura y ensayo, era La Otra Orilla, que tuvo, como digo, ese cariz de una primera cochada, una primera cochada de autores, de los autores ya más establecidos en América Latina, esos autores que estaban alrededor del boom, pero que también empezó a publicar a la avanzada de los autores en el mundo y sobre todo en el mundo anglosajón. Como dice María Candelaria, teníamos plata y eso nos permitía ir a ferias y negociar y comprar derechos. Teníamos a un scout que trabajaba para toda la editorial y él nos mandaba informes periódicos sobre todo lo que iba saliendo, sobre todo lo que iba a salir, de tal manera que nosotros pudiéramos empezar a pensar en comprar
derechos antes de que el libro se consolidara o se volviera importante y fuese mucho más difícil de adquirir. Pero, no sé, nosotros publicamos por primera vez el catálogo de literatura Siri Husbeth en español. Publicamos a Falino en español. Publicamos a Edwidge Danticat en español. Y fuimos los primeros. Entonces, eso fue importante, la posibilidad de tener esos recursos, ese acceso de primera mano a lo que los agentes iban votando para la siguiente feria y poder comprar libros, traducirlos, corregirlos y editarlos, que es un proceso largo, dispendioso y costoso que en ese momento se pudo hacer. Entonces creo que ahí se consolidó ese catálogo de literatura, de literatura y ensayo, vuelvo. Para Cara y Cruz, brincando de aquí para allá, por ejemplo, Norma pagaba los ensayos que acompañaban las ediciones, pagaba los 2 ensayos que acompañaban cada edición. Entonces también fue un lugar para este tipo de cosas. María del Mar, bienvenida. Entró María del Mar. Sí, aquí ya nos estaban diciendo. Nos callamos y dejamos. Perdón, Margarita, que me parece además que yo creo que si algo buscamos con esta mesa es mostrar cómo esa fuerza que nos han transmitido en esta conversación María Candelaria y Margarita, esa visión, esa intuición, finalmente consolidaron, hicieron parte de lo que ha sido, de lo que fue Norma, pero de lo que ha sido también su gestión en el sector del libro. Y hacemos aquí una pausa para darle la bienvenida a María del Mar. Qué bueno que ya puedes estar con nosotras, aunque arrancamos y empezamos ya a contar esta historia que empezaba contigo en esta mesa para que nos contaras cómo fue tu llegada al grupo editorial Norma en su momento y nos interesaba también que nos contaras en este proceso de formación de editores y digamos de promover la cultura editorial en Colombia en el que estamos. Con este programa, Margarita nos contaba y nos hacía notar que esa formación de editores era muy uno a uno y que el trabajo lo permitía y eso hacía que así se aprendiera, porque no teníamos academia que nos enseñara cómo ser editores, ni cómo ser libreros, ni cómo ser distribuidores, que nos enfrentamos a eso hoy en día en toda la cadena del libro, pero queremos que nos cuentes cómo fue esa llegada tú al mundo de los libros. ¿Cómo llegaste al grupo editorial Norma? Y si nos devolvemos aquí un poquito para que María del Mar nos cuente. Y bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Yo un día decidí trabajar en un instituto de administración, el Instituto Colombiano de Administración en Colombia. Ya trabajaba ahí ya varios años. Que lo que quería era hacer libros. Me puse a investigar, no tenía ni idea de cómo hacer un libro, y busqué en los Estados Unidos y encontré una sola universidad que ofrecía un curso largo de edición. María del Mar, déjame que interrumpa un segundo porque no sé si sea yo o que no te estoy escuchando bien y yo creo que entonces las personas que están conectadas no nos deben estar escuchando. Hay algo mal, sí, en el sonido. Les voy a pedir entonces que se apagamos los demás micrófonos mientras María del Mar nos habla. Y María del Mar, si tú puedes acercarte un poco más al micrófono. ¿Cerramos nuestros micrófonos? Sí, por favor, a ver si está haciendo interferencia, dicen aquí. ¿Pongo mute o qué? Te escuchamos. No, tú no, te escuchamos ahora sí perfecto, María del Mar, ahora sí. ¿Vuelvo a comenzar? ¿Sí? Sí, señora, por favor. Bueno, un día decidí que quería dedicarme a hacer libros, pero no tenía ni idea cómo se hacía eso. Yo trabajaba en un instituto de administración en Incolda, en Cali. Me puse a averiguar en los Estados Unidos qué curso había para poder aprender
el arte de la edición y descubrí que había un solo curso largo de 1 año en la Universidad de Nueva York. Entonces renuncié a mi cargo en Incolda y me fui para allá. Los asistentes a ese curso eran todas personas que ya trabajaban en la industria. Yo era la única que no tenía ni idea de nada sobre libros. Pasé 1 año, fue una experiencia maravillosa. Después había que hacer una tesis o hacer una pasantía para graduarse y yo decidí hacer una pasantía. Entonces me dejaron hacerla en la editorial McGraw-Hill, que es una de las grandes de Nueva York. Estuve ahí 6 meses aprendiendo o complementando lo que había aprendido en la universidad. Y después me ofrecieron un puesto allá, pero decidí, y entonces tenía que conseguir visa para quedarme en los Estados Unidos. Y pensé que Alberto José Carvajal, uno de los dueños de Carvajal, que me había conocido mucho en Incolda y que tenía mucho conocimiento del mundo editorial en Estados Unidos, porque ellos hacían los libros pop-up y compraban los derechos allá, que tal vez él tenía influencias y me podía ayudar a conseguir una visa. Entonces, inmediatamente me escribió y me dijo, visa nada, tú te vienes a trabajar a Norma, porque estamos pensando abrir una línea diferente de la de textos escolares y queremos comenzar con la línea de gerencia, porque en Colombia hace mucha falta libros de gerencia. En ese momento había pocas universidades que ofrecían programas de administración y no había libros. Entonces yo me vine para acá y me tocó esperar 1 año largo para que la línea finalmente comenzara, porque eso fue una decisión pues muy, muy importante de Norma, de lanzarse a una línea distinta de la de los textos escolares. Finalmente decidieron que sí, que ya nos lanzábamos, y entonces a Norma nadie la conocía pues en los Estados Unidos, sino por los libros pop-up. Y para la línea de gerencia, pues a Norma la tenían que conocer allá, en las editoriales en Estados Unidos. Entonces, yo me fui con Alberto José Carvajal, que era uno de los dueños de Norma, y él me presentó a muchas editoriales que se especializaban o que publicaban muchos libros importantes de gerencia. Los conocí pues a todas las personas que manejaban los derechos, que eran personas claves para nosotros, y entonces, claro, ahí más que presentar a Norma, presentamos a Carvajal también, porque Carvajal sí era una empresa muy conocida. Ese primer contacto en los Estados Unidos fue vital para que nos abrieran a nosotros las puertas de poder comprar derechos importantes de libros importantes. Comenzamos con la línea de gerencia y lanzamos 10 libros, porque teníamos claro que lanzar un solo libro en una línea que no existía, pues era muy difícil. Entonces, compramos 10 libros a una sola editorial, que era la American Management Association, que era una especie de instituto de administración, pero que también tenía una gran editorial. Y les compramos 10 libros. En ese momento Norma solamente existía en Colombia, no tenía distribución en ninguna otra parte. Y claro, a las editoriales lo que les importaba en Estados Unidos era que sus libros se distribuyeran por todas partes, y nosotros esa posibilidad en ese momento no la teníamos. Entonces hicimos un convenio con Addison Wesley en México para que para esos primeros 10 libros, los libros se distribuyeran en México también. Entonces, finalmente, cuando salió la colección y se le hizo una gran promoción, salieron allá para México y acá. Fue un éxito. Eran libros que estaban dirigidos a ejecutivos de las empresas, no eran libros para estudiantes de administración.
También ahí fue muy importante que contamos con especialmente 2 traductores magníficos, uno de los cuales era el doctor Jorge Cárdenas Nanetti, que creo que es de los editores más importantes, si no el más importante que ha habido en este país, y además un excelente traductor. Él por muchos años había dirigido la revista de la Reader's Digest para Colombia y para Latinoamérica, entonces tenía mucha experiencia también en traducción. Y también contamos en ese momento con Adriana de Hassan, que se especializó también en libros de gerencia, y Margarita Cárdenas, la hija del doctor Cárdenas también. Entonces esos primeros libros especialmente pues fueron muy bien traducidos y fue una gran escuela. Así comenzamos y después, claro, al poco tiempo se vio la necesidad de que si queríamos comprar libros de verdad importantes en administración, pues Norma tenía que distribuirlos por toda Latinoamérica, porque si no las editoriales no nos vendían los derechos. En ese momento había 1 o 2 editoriales en España que a veces compraban derechos para España y para Latinoamérica, pero la verdad es que finalmente los libros acá se distribuían poco y también pues estaban traducidos en el lenguaje de España y eso aquí no funcionaba. Ellos utilizaban mucho las palabras en inglés, por ejemplo, el marketing y el management y todo eso era en inglés y eso acá no se veía bien. Entonces nosotros, bueno, Norma comenzó a abrir oficinas en muchos países de Latinoamérica y ya comenzamos a comprar derechos para toda Latinoamérica. Eso nos permitió comprar libros muy, muy importantes de autores clave. Tal vez el más importante de todos fue el famoso Peter Drucker, que a partir de ese momento comenzamos a traducir todos los libros de él. Eso era muy interesante porque él era un gran admirador de Manuel Carvajal, en ese entonces presidente de Carvajal. Él lo admiraba mucho, inclusive habló mucho de Carvajal en algunos de sus libros. Y entonces a mí me lo presentaron en una ocasión y hice una relación pues relativamente personal con él. Y cuando nosotros teníamos alguna dificultad para traducir alguna cosa de sus libros, yo lo llamaba y le decía, ¿usted exactamente qué quería decir en inglés con esto? Y él me daba el tiempo y me explicaba la cosa. Y entonces, pues esa fue una relación muy interesante. Y como les digo, con el tiempo pues llegamos a hacer libros muy importantes en gerencia. Después de unos 3 Pues o 4 años que comenzamos ya con otras líneas. Muchas gracias. La verdad es que a mí en lo personal además me emociona mucho porque cuando yo entré en Norma, Norma ya era este grupo que tenía esa presencia de distribución que tú mencionas en todos los países y que se costaba mucho lograr llegar a hacer lo que Norma logró para todo el sector del libro. Yo quisiera que hablemos un poco, que todas lo han tocado finalmente los temas de los que queríamos hablar, del origen de Norma, de cómo se empiezan a diseñar las colecciones, de esa visión que cada editor le va dando y le va dando estructura. Yo quiero ir, antes de cerrar a una un poquito, quiero que Mara Candelaria nos cuente un poquito de todas de lo infantil. Yo creo que ya no hay lugar para mucho, pero creo que Margarita hacía una anotación muy importante y es que el catálogo que se consolidó en infantil en Norma nos enseñó a muchos a leer y nos acercó como lectores a los libros. Bueno, Margarita mencionaba a Ibar Dacol y a los chigüiros, que recuerdo que además lo peleábamos en la biblioteca del colegio para leer. ¿Qué te queda de todo? ¿Qué te de Norma? ¿Qué te dejó ese paso? Y ya como un mensajito de cierre, María Candelaria. Recuerda que tienes tu micrófono en silencio, María Candelaria. Ya, ¿me oyes? Mira, sí. Lograr
que el Torre de Papel, que fue el legado que yo recibí de María del Mar y de Silvia Castillón, se expandiera de esa manera y se volviera esa colección tan amada por la gente, ha sido un regalo de la vida para mí. Porque imagínate tú, como lo dije en la celebración de los 30 años, poder darle uno a la gente el don de la literatura. Al stand de Norma entraban las mamás con los niñitos y me decían, las mamás, yo leía eso cuando era chiquita y una me dijo, yo llegué a la literatura por Torre de Papel. ¿Qué más puede pedir un editor? ¿Qué más puede pedir un editor? La labor del editor es conseguir lectores. Yo me siento muy afortunada de haberlo podido hacer. Y la colección sigue, ya Norma no existe como era, ahora pertenece a otro grupo, pero la colección sigue y ahí sigue en buenas manos. Y eso me da infinito placer. También quiero decir que hubo gente muy buena trabajando conmigo, entre otras tú que trabajabas en el área de licencias, te dice Sandra, que era un área sumamente importante porque producía recursos. Estaba conmigo Julio Paredes, que es un gran escritor, aparte de eso, que hoy es el editor de la editorial de los Andes. Estaba conmigo Ana María González, una gran editora. Hubo mucha gente importante que pasó por la división de literatura infantil y que donde hicimos libros preciosos, es lo único que puedo decir. Los libros, por ejemplo, los libros ilustrados, ¿te acuerdas? Libros ilustrados que hoy es un renglón, No. que es un boom porque a la gente grande le fascinan los libros ilustrados. Teníamos maravillas. Eh, Solo puedo decirte esto, fue una época de oro y yo me siento muy afortunada de haber tenido esa experiencia profesional. Gracias, María Candelaria. Y de verdad que yo siento que lo que motivó esta mesa va mucho por ahí, porque charlando con María Candelaria para esto, le decía que recordaba con mucho amor eso, creo que fue un lugar de formación y ahí le paso aquí la palabra a Margarita, que todavía está muy vigente y su voz sigue siendo muy fuerte para todo el sector de la industria. Margarita, ¿qué le dejó su paso por Norma? Y a mí me hubiera gustado que hiciera referencia también de esas personas de las que aprendió y de las que hoy y a las que hoy le enseña, pues porque finalmente, a pesar de que esto se ha hecho muy grande, yo sí creo que quedan esas relaciones individuales de maestro y alumno de los cuales uno aprende y quiere seguir. Margarita Una también. acotación. Yo quisiera que Margarita hablara de su actual escuela de editores, aunque sea un poquitico. Yo, primero que todo, por supuesto, cuando yo entré a Norma, tuve la felicidad y la suerte loca de que estaban Candela y María del Mar ahí. Entonces, eso me permitía sentirme flanqueada y cubierta. Cualquier cosa que yo no supiera, ellas lo resolvían y en ese sentido, María del Mar y María Candelaria, por supuesto que fueron mis maestras en Norma. Y quería retomar, para caer en la escuela, el tema de los editores. María Candelaria habló de cómo en ese momento teníamos recursos, y como teníamos recursos, teníamos editores. El catálogo de Norma de ese momento, las muchísimas y muy bien pensadas colecciones que tuvimos, las tuvimos porque teníamos editores. Éramos un grupo grande de editores que nos pensábamos como editores, que discutíamos lo que íbamos a hacer, lo que queríamos hacer, hacia dónde vamos, de dónde venimos, y las conversaciones de corredor eran esas, ¿sí? Porque además, por ejemplo, María del Mar y María Candelaria alimentaban lo de literatura, es decir, había una conversación constante sobre eso, entre todos, Rodrigo, Julio, Ana, Tomás, entonces era un ambiente absolutamente glorioso para el trabajo editorial. Eso se fue acabando.
declinando hacia finales del siglo XX y para mí era absolutamente claro que nosotros habíamos tenido la suerte loca de pertenecer a esa última generación de editores que se formó con otros grandes editores y que pudo consolidarse como en su oficio editorial gracias a eso. Y también me parecía claro que eso ya no iba a volver a pasar. Entonces empecé a pensar en lo que María Candelaria llama la Escuela de Editores, y con ese proyectico debajo del brazo, que lo presenté en muchas partes, en el Instituto Caro y Cuervo, en ese momento que estaba Genoveva Iriarte, Genoveva dijo, claro, este es el lugar. Y era genial que a ella se le ocurriera que ese era el lugar, porque sí es el lugar, por supuesto. El Instituto Caro y Cuervo, que se ocupa del patrimonio lingüístico del país, pues es un gran lugar para la Escuela de Editores. Y arrancamos. Empezamos haciendo diplomados, diplomados de más o menos longitud, ensayando cómo debía ser un currículo. Hicimos todo el procedimiento de mirar qué programas había en el mundo, qué funcionaba para nosotros, qué no. Preguntamos. Por esos diplomados yo creo que pasó toda la gente de la industria editorial en ese momento. Y a partir de ahí consolidamos un programa que presentamos al Ministerio de Educación para funcionar como una maestría con registro calificado. Ya en ese momento Carmen Millán estaba a la cabeza del instituto y fue ella y Juan Manuel Espinosa también tenían absolutamente claro que eso había que hacerlo. Entonces ahí hubo ese apoyo genial. Y nada, ya vamos abriendo la tercera cohorte, que es absolutamente, a mí me parece como todavía milagroso. Y estamos haciendo dos cosas que son importantes para la industria editorial, creo yo, y esto en esta línea. Uno, formando editores críticos integrales que entiendan el mundo editorial en el que viven. Y dos, investigando. Era algo que no se había empezado a hacer, o se hacía muy poco, o se hacía muy mal, de tal manera que mucha de la historia editorial del país se estaba como perdiendo entre las rendijas. En este momento, de hecho, María Candelaria, una de las primeras trabajos de grado, creo que el primer trabajo de grado, el primer muchacho que se graduó de la maestría de estudios editoriales fue sobre Torre. Sí. Entonces, me parece que eso también está dejando un camino de cómo pensamos y cómo avanzamos en la consolidación del trabajo editorial en Colombia, que yo creo que es absolutamente fundamental. La maestría la dirige ahora Paula Andrea Marín, que es una investigadora con cabeza de investigadora muy juiciosa, y en este momento ella y Juan David Murillo manejan el área de investigación también, y ahí hay una cosa consolidada y seria que están dando, me parece a mí, y que veremos en 20 años la industria editorial lo va a aprovechar. Además de cuando les sirva algo de tiempo, Margarita también hace talleres de edición comunitaria por esta ciudad, pero también por Colombia, que me parece también muy importante porque le apuesta a lo mismo y acercar luego todo esto a la industria editorial. Ya para despedirnos nos tenemos que ir porque faltan 10 minutos y ahorita tenemos rueda de todos invitamos. Por cierto, aprovecho este espacio para decirles que arrancamos el Festival de Libros para Niños y Jóvenes. Tenemos muchas cosas, pero como está Margarita aquí, pues voy a mencionar el homenaje que le vamos a hacer a Ibar Dacol. La primera vez que le hacemos un homenaje a un ilustrador, y hay una entrevista que le hace Margarita. Muchísimas gracias, de verdad que me encantaría seguir hablando con ustedes porque
pasé por Norma, vivo en esta industria, pero escucharlas hablar me da unas anécdotas. Sí, Margarita la vi que alzó la mano. Y María del Mar también. Primero Margarita y luego María del Mar. Tiene que ver con Norma, porque Ibar Tacol empezó en Norma y esa colección empezó en Norma. Y si tenemos hoy un festival del libro infantil y juvenil, es porque allá María del Mar y María Candelaria empujaron ese tema, que hoy como que nadie cuestiona, claro, eso está ahí, pero en ese momento estaban rompiendo a mazazos toda clase de paredes que impedían el paso. Es cierto, Margarita. Sí, señora María del Mar. No, yo quería agregar que pues una de las cosas que nos permitió verdaderamente desarrollarnos así fue que Norma tenía un equipo muy importante, grande, tenía una gerencia muy eficiente. Fernando Gómez era un gran administrador, había unos gerentes de mercadeo magníficos, había gerentes de producto. A la parte de diseño gráfico se le daba muchísima importancia. Nosotros tuvimos como directora general de la parte gráfica a Marta Yerbe, que es una de las grandes diseñadoras que hay en este país, que hoy dirige la revista Credencial. Con ella trabajaron diseñadoras tan importantes como Mónica Bote, por ejemplo, como María Clara Salazar. Y bueno, y después el entrenamiento de todos los editores chiquitos que hoy pues funcionan en otras partes, como Natalia García, como Juan Sebastián Sabogal, que trabaja en Random, como Adriana Delgado, que trabaja en la Universidad de los Andes. Toda esa gente nos tocó desarrollarla. Lucía Borrero, que comenzó con literatura infantil, fue la primera editora de eso, y hoy tiene un gran cargo en una editorial alemana. Ella después se fue y se especializó en eso. Pero todo eso, es decir, éramos un grupo que trabajaba muy bien y que estábamos muy bien dirigidos, además de tener los medios para que todo funcionara. Elmar, mil gracias, porque pues justamente esa sí es la esencia de lo que queremos transmitir. Hoy tú mencionaste algunos, por este programa en específico también pasó Alejandro Amaya, que por ejemplo llegó como un practicante del SENA y hoy tiene una casa de estudio, viajó con Mari Mendoza, hicieron una colección de 9 libros y bueno, en fin. Gracias por acompañarnos en este momento para recordar esos momentos de Norma y de lo que ha significado para nuestra vida profesional de nosotros. Y como mencionaba María Candelaria, 30 años después de la colección de Torre, ¿en qué estamos? Eso que ha significado para nuestro entorno, no solo en Colombia, sino en América Latina. Gracias por acompañarme este ratico nuevamente a celebrar esa memoria de lo que ha sido y de las personas que han pasado y que todavía están por allí. Les mando un abrazo y feliz día para todas y todos los que nos vieron. Gracias a ti. Gracias, gracias. Dios. Chao, chao. Dios. Gracias, Sandra. Abrazos, Candela, María del Mar. Abrazos, abrazos. Qué rico verlas.